Gracias, mi hermano Oscar, por la invitación. Y más que invitación, es parte de la Academia de Formación Católica. Y realmente sí, vengo contento una vez más por compartir más que todo lo que yo asimilé y lo que yo comprendí a lo largo de mi conversión al catolicismo. Como bien lo dijo nuestro hermano Oscar al inicio de, 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 de la charla del tema, que sí fui pastor por 23 años de la línea pentecostal. Los pentecostales tienen 5 ramas y yo fui más que todo de la rama histórica, que esto había que explicarlo cuando se amerita momento, pero sí fui pentecostal. Había ciertas cosas que difieren algunas pentecostales que solamente creen en el nombre de Jesús, y yo no tiraba esa línea de esos que bautizan en el nombre de Jesús literalmente. Otros que se dice eso, son carismáticos, o le llaman los carismáticos, son más que todo de la línea del evangelio de la prosperidad. Yo no era de ese, era más que todo de la línea histórica y muy radical, porque las mujeres no se permitía usar argollas ni pantalones, y el hombre tenía que estar bien vestido. Y vengo de esa línea muy rígida y no era tan exagerado en las manifestaciones, de comillas, del Espíritu Santo que le llamaban. Pero ahí en ese transcurso de mis estudios teológicos personales y también académicos, en esa formación, uno de los temas que me fascinó, me llamó la atención, no me fascinó, sino que fue un golpe emocional, mental, fue la intercesión de los santos. Y yo quiero primero hacer esta pregunta, que quizás ustedes como católicos ya lo saben, y lo voy a hacer de la manera que como yo lo comprendí, y si le aporto algo, a Dios y a la gloria. Y si ustedes me quieren corregir, bienvenido sea, porque en eso es toda formación, porque uno no aprende. Mi conversión apenas es en 2017, apenas tengo ¿cuántos? 6 años, 7 años, ¿no? Apenas soy bebé en eso, leyendo y aprendiendo. Entonces quiero hacer esa pregunta. Esa pregunta es muy crucial para el protestante. Y esa pregunta o esas palabras que hacen en la pregunta son muy cruciales. A veces preguntamos por preguntar, pero cada palabra tiene un significado fundamental. ¿Puede una persona, oiga, una persona que ha partido con el Señor interceder por nosotros, lo que seguimos viendo aquí en este mundo material? Es la pregunta inicial cuando se escucha esa doctrina, esas enseñanzas de la Iglesia Católica. Lo primero que se hace la pregunta es: ¿puede una persona que ha partido con el Señor interceder por nosotros, los que seguimos viviendo aquí este mundo material? Yo subrayo la palabra persona, porque hay una confusión cuando se hace esa pregunta al evangélico pentecostal como yo fui. Pero esta pregunta tiene que hacerse. Antes de responder esta pregunta, primero debemos de hacernos otra pregunta, que para mí fue importante entender esto, porque la confusión doctrinal que tiene el evangélico pentecostal al desarrollar este tema, ellos, o mejor dicho, no voy a decir ellos mismos, sino yo mismo me confundía como pastor, como teólogo, como maestro de la Biblia, cuando yo me tocaba enseñar, no solamente en la iglesia, sino en muchas iglesias y aún dentro de un instituto bíblico.
la gran pregunta era, ¿qué es la muerte? Entonces, el creyente pentecostal sabe que la muerte es separación, porque ¿cómo se llama? La teología sistemática que se usa en el Instituto Bíblico y se usa en todos los dominicales, se enseña la definición que es la separación del cuerpo del alma. Esto es muy importante, ¿eh? La muerte no es cesación, aniquilación del alma, sino es la separación. Esa palabra separación hay que hacerle una gran comilla en grande, separación, en todo en mayúscula, porque a veces cuando se definía esa palabra, la muerte, cuando se definía separar y se escuchaba las voces de la Iglesia Católica, doctrinas que afirman que los muertos o el espíritu no muere, sino que el espíritu está vivo. Entonces, para contrarrestar, yo decía que no podía, no puede interceder los muertos por mí porque están muertos. Entonces, yo mismo entraba en una polémica de definición porque yo sabía la definición. La muerte no era cesación, sino separación. Esa es la primera confusión, que la muerte es separación. Entonces, teniendo en cuenta yo primero al entender que la muerte es la separación, que lo que muere es el cuerpo, lo que queda inerte es el cuerpo, queda a merced de pudrirse con el tiempo, pero el alma es la que sale y sigue viviendo. Entonces entraba en otro problema, el problema del sueño profundo, que el alma quedaba dormido. Sin embargo, mira que yo, conociendo la Biblia, yo creo que eso pasa con muchos evangélicos, solamente por contrarrestar, por no estar de acuerdo con la doctrina católica, entonces buscan versículos que no le favorece, como a mí me pasó. Entonces, yo conociendo los versículos, los mismos versículos que yo me las sabía, empezaron, por decirlo así, a hablarme, a enseñarme. Porque como le dije y como lo sigo sosteniendo, no por orgullo ni por decir que yo soy el mejor convertido sino que es algo que hizo conmigo Dios. Yo no recurrí a un sacerdote, a ningún apologeta, a ningún pastor para que explicara, sino que yo mismo en mi soledad de mi cuarto, de mi casa, yo dije, aquí yo tengo que resolver ese problema. Entonces la misma Biblia empezó a refutar el concepto, teniendo en cuenta primero que entender por qué de la intercesión de los santos. Y dije, pues de una persona, porque una cosa es una persona, otra cosa es santo, porque cuando se trata del evangélico, cuando dice, no, pero tu abuelo y tu mamá puede interceder, no es cualquiera que intercede, son los santos. Por eso es que cuando se hace la pregunta, ¿puede una persona? Había que ver qué persona, no cualquier persona, sino santo. Por eso es que la doctrina, la enseñanza, la intercesión de los santos, no de cualquier muerto, sino que aquel que la iglesia declara santo. Entonces, vemos por esa razón, preguntarnos qué es la muerte, y yo al cerciorarme de que la muerte no es cesación del alma, no es aniquilación del alma, porque la misma Biblia lo refuta, y yo que me la sabía, entonces volvieron los versículos a mi mente diciendo Mateo 22:32, dice, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac
y el Dios de Jacob. Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Dios todos ellos viven. Entonces el detalle aquí entro en realidad en esta parte porque creo que a veces yo he hecho muchos debates con pastores, con hermanos, cuando se habla de ese tema. El problema no es orar en el tiempo presente. O sea, cuando me decían o cuando yo empezaba a escuchar de la Iglesia Católica que interceder, eso está en la Biblia. La Biblia dice orar otros, eso yo lo sé. La gran pregunta es, o cuando yo decía así, yo igual intercedo por los hermanos. La gente viene a mí y me piden que yo ore por ellos. Yo lo intercedo, pongo las manos y empezó a clamar por ellos. Porque ellos creen que yo soy un siervo de Dios, yo soy santo, entre comillas, santo, y por eso ellos me recurren. Ellos no recurren a cualquier otro miembro, sino que recurren a personas que ven que tienen una comunión con Dios, que su testimonio está bien. Ellos, todos los creyentes evangélicos, tienen que recurrir, y eso yo lo sabía. Pero el problema no era eso. El problema está, la pregunta del evangélico es, ok, está bien, no hay ningún problema interceder a la tierra, pero ellos se murieron. Ahí estaba la diferencia. Por eso es que entro en este campo a vez de la muerte, porque el detalle es ese. Ellos están muertos. Entonces, aquí se en Mateo 22, 32, donde él mismo dice que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, y que Abraham e Isaac están. Entonces, la Biblia misma va refutando estos argumentos, que va desarmando, en especial con mi vida. Luego, en Filipenses, que me la sabía, en Filipenses capítulo 1, versículo 23, dice, porque de ambas cosas, el Pablo hablando, estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir. Dice así, oiga, partir es como de viajar, de salir, de irse a un lugar. No está hablando de quedarse, sino que está hablando y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. El apóstol Pablo está hablando de la lucha que él tiene, quedarse aquí por el servicio y la obra del Señor, que él igual dice que eso está bien, pero también él dice, si muero, no lo dice porque el problema a veces el problema del protestante en general, el pentecostal, es que se apoyan de la doctrina existente de la sola escritura, que la Biblia es la regla de fe y es la norma de fe y es la que si no dice, no lo creo. Sin embargo, esa misma doctrina, esa misma regla, la Biblia no menciona. Entonces, por esa razón, de temas dentro de esa doctrina, de esa enseñanza de la iglesia, la intercesión de los santos, quizás no dice palabras exactas, pero por supuesto en el sentido común y haciendo una buena hermenéutica, una buena exégesis, uno llega a concluir de que realmente la muerte es la separación del alma y que las personas que partieron de aquí en este mundo material están presentes en vida espiritualmente, ya no aquí, pero su alma sigue viviendo. Entonces es lo que el apóstol Pablo está afirmando, igual que él mejor partir y estar con Cristo. Luego en Hebreos capítulo 12 y en el versículo 1, antes del versículo 1, capítulo 11, habla de la fe, que la fe es la certeza y la convicción de lo que no se ve. Empieza a desarrollar el escritor de los Hebreos sobre los hombres de la fe, empezando por Abel, luego va con Sed, luego va enumerando toda esa fila de hombres que por fe hicieron muchas obras, y esos hombres que hicieron muchas obras murieron ya en tiempo de Hebreo, ya no existían.
ya no existían, por decirlo así, en vida corporal, material, pero sí vivían en vida espiritual. ¿Por qué? Porque Hebreos 12, versículo 1, así lo dice. Dice, por tanto, nosotros, el escritor de Hebreo es diciendo, él que está en vida, nosotros que estamos en vida, también teniendo alrededor nuestro o alrededor nuestro gran nube de testigos. Cuando dice testigo, el contexto se refiere a todos esos testigos que desde Abel, los mártires, todos esos, porque testigo es lo que significa en griego, mártir o mártir. Entonces dice es esa fila de testigos de la fe. Entonces lo está viendo, lo está mirando desde el cielo. O sea que aquí, antes yo interpretaba que esos testigos eran los mundanos, la gente que no creía en Dios, así que tenía que portarme porque esa gente me está viendo. Sin embargo, profundizando el contexto, me di cuenta que estos testigos que se referían, que están vivos y están viendo, eran todo eso personas, empezando desde el mártir Abel. Entonces luego en Hebreos capítulo 12, versículo 1, perdón, perdón, Mateo 17:3, dice, he aquí, Mateo 17:3 dice, he aquí les aparecieron, me gusta esa palabra, y aparecieron Moisés y Elías. Oye, dos muertos aparecieron. No que estaban soñando, no que estaban aniquilados, su alma, no, estaban vivos. Moisés y Elías hablando ¿con quién? Con Jesús. Todos esos versos que yo fui, que me las sabía, y esos mismos versos me fueron, por decirlo así, desarmándome, porque era una realidad que yo creía siendo pastor evangélico, pero cuando se trataba de la intercesión de los santos, yo no decía todo lo contrario. Así que yo, en cierto sentido, inconscientemente, le digo, yo mismo estaba engañándome, hasta que yo mismo me tuve que dar cuenta de que eso era una realidad, de los muertos viven su alma, su espíritu, su alma espiritual sigue en existencia. Luego, en Hebreos capítulo 12, versículo 23, también dice, a la congregación de los primogénitos que están en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Ese versículo es donde me lleva o nos tiene que llevar a que estas personas que interceden, que están en comunión con Dios ya plenamente, no son cualquiera persona. Los que interceden son los que la iglesia declara santos por su testimonio, empezando por la Santísima Virgen María, porque ella es la única que, oiga, la única en el sentido más estricto de la palabra santa, que nació sin pecado de nuestros padres Adán y Eva. Entonces, esa expresión le resulta difícil comprender, que sería de otro tema sobre la Inmaculada Concepción. Ella es una modela y por esa razón ella, con más razón, ella se fue, de hecho, al cielo. Entonces Pablo y todos los hombres de Dios a lo largo de la historia han ido evaluando, y ellos pueden, más que todo, yo observo que ellos, más que todo, que nosotros, que ellos intercedan por nosotros, es como un modelo de vida a seguir. Todo eso empezó desde la Santísima Virgen hasta el último que fue canonizado,
se canoniza a través de los papas, a través de ciertos tas. Entonces, son personas que tenemos que imitar y vemos a ellos porque ellos están más cerca de Dios. Ahora bien, habiendo tomado en cuenta que realmente ellos no están muertos, están vivos realmente. Entonces entramos en un detalle muy importante en mi caso, la inmortalidad del alma. La inmortalidad del alma, que es una doctrina que cree la iglesia pentecostal. La iglesia pentecostal cree la inmortalidad, pero por eso les digo que se contradicen cuando se habla de esto, ya no creen la inmortalidad del alma. O sea que hay un sancocho de ellos mismos entre uno mismo se contradice esas cosas raras. Por eso que yo encontré creencia, encontré razón con una más coherente, más exacta, más plena en la Iglesia Católica. Ahora bien, cuando las personas mueren, no cualquiera. Estamos hablando porque a veces los evangélicos confunden y citan el Antiguo Testamento diciendo que no hay que invocar a los muertos. O sea, cuando estamos invocando a los muertos, precisamente sí, a los muertos, pero no estamos hablando de aquí de cualquier muerto o cualquier que intercede. Estamos hablando de santos. Así que cuando las personas mueren, todos mueren, nosotros no estamos expuestos ya al espacio y por el tiempo. Ya no estamos expuestos por el espacio, por el tiempo. Ahí nosotros estamos expuestos por el espacio, el tiempo. El tiempo es que nosotros nos envejecemos. Ya no existe el tiempo en la eternidad de Dios o en el espacio cuando uno parte con el Señor. Y tampoco ocupamos un espacio porque ahorita yo estoy ocupando un espacio. Por eso la Biblia dice que seremos como los ángeles. Y los ángeles escuchan, los ángeles interceden. Y aquí hay una cosa muy interesante que hay que agregar. Sin embargo, las iglesias pentecostales creen la intercesión de los ángeles. Es una cosa muy rara. Sí creen en la intención de los ángeles. Podemos pedir a los ángeles y los ángeles nos pueden ayudar en nuestras debilidades, en nuestras luchas. Cuando le pedimos, ellos pueden llevar hasta nuestras oraciones. Sí, entonces, si los ángeles pueden hacer esa tarea, ¿cuánto más los santos que conocen nuestras necesidades, pues, que vivieron en carne propia los sufrimientos de ser un creyente? Más los ángeles no. Los ángeles no saben nada, por eso hay un versículo de la Biblia que dice que ángeles desearían tener esa experiencia de lo que es la salvación, pero no lo tienen. Ahora, ¿cuánto más esos que nos pueden ayudar en nuestra intercesión? Ahora aquí es importante, en mi caso, que usted me ayuda en entender esta parte de ayudar, de interceder, está relacionado con la comunión de los santos. La comunión de los santos, o la intercesión de los santos, viene de la comunión de los santos. La iglesia, y es la parte que a veces la iglesia mística que no entiende el evangélico porque no hay razonamiento concreto, solamente se basan en ciertos versículos, pero no va más allá de lo que la Biblia dice, porque a veces se cita la Biblia por citar, pero no solo es que hay que profundizar, interpretar y usar las herramientas que nos da los que conocen sobre la hermenéutica, sobre la exégesis. Entonces, hay que entender que la iglesia está compuesta por tres estados. Está la iglesia militante, o le decimos peregrina, la iglesia
que somos nosotros que seguimos luchando en esta vida. Como caemos, nos levantamos, es una lucha diariamente. Y luego está la iglesia purgante que está en el purgatorio. Y luego está la iglesia triunfante que ya está en plena comunión con Dios. Entonces, sin embargo, estos tres estados de la iglesia están en comunión. Entonces, la Biblia aquí dice orad unos a otros. No solamente se puede referir de aquí terrenal, porque la iglesia es universal. La iglesia es tanto material y es espiritual. Traspasa todos esos hombres que murieron, que partieron con el Señor, siguen viviendo y siguen unidos con nosotros que estamos aquí, y todo el cuerpo místico de la iglesia, del cuerpo de Cristo, somos unidos. Entonces, esa razón, con mayor razón, ellos que ya llegaron, ya llegaron a, como dice el apóstol Pablo, ¿no? Peleando la buena batalla de la fe. Ya ellos están esperándonos a nosotros también. Y cuánto más ellos no nos pueden ayudar, porque ellos saben lo que es luchar. Así que por esa razón nosotros le pedimos a él, le recurrimos a él. Y aquí dentro entendí de esta manera: si alguien venía de mí, el pastor Rolando, yo quiero que usted ore por mí, porque tengo necesidad, porque mi hijo está enfermo, y yo oraba y se sanaba, en comillas, se sanaba. Ellos se sentían agradecidos conmigo. Ellos daban ofrenda, ellos traían algo para decir: mira, pastor, usted hizo un milagro. Mi hijo se sanó. Y ahora ellos se sienten agradecidos, vienen a la iglesia, me llevan a McDonald's, me comparten sus cosas, me invitan a su casa, porque se sienten agradecidos. Sin embargo, yo soy terrenal, yo sigo pecando, algo que a veces muchos evangélicos, o quizás todos, lo niegan, que creen que son los santos, los perfectos, pueden cometer ningún pecado. Sin embargo, yo como pastor, claro que yo pecaba, y aún así ellos venían donde mí, a pesar de que mi carne estaba inclinado al pecado. Cuánto más aquellos que ya no están inclinados al pecado, que ya su cuerpo no está expuesto a pecar, si están en plena comunión, no nos puede ayudar. Yo puedo ir a ellos y pedir. Entonces, esa es una realidad innegable, por más que algunos autores, con sus artimañas y con sus filosofías huecas, de que ese no es bíblico, que no dice la Biblia. Eso llego a la conclusión: la Biblia no tiene, sino que tenemos que tener sentido común, interpretar la Biblia con lo, porque hay palabras que quizás tú no vas a encontrar de punto Jesús, porque Jesús a Abraham que interceda, a lo mejor, pero el estudio sistemático de la doctrina de la intercesión de los santos es patente, se ve. Entonces, por esa razón es importante comprender que la intercesión de los santos es una que basa en la comunión de los santos. Nosotros, la Iglesia Católica, que no entendía mucho, más que orar a Dios, orar a los santos y pedirle que cambie el destino de la voluntad perfecta de Dios en nuestra vida, porque a veces la gente quiere manipular a Dios, que es su voluntad y no de él. Y por esa razón es importante que cuando le pedimos a Dios, nosotros los católicos estamos preparados a que Dios nos diga sí o no. Y los sufrimientos vienen porque lo aceptamos, pues los santos nos ayudan
en nuestras debilidades y intercede por nosotros. Mas, sin embargo, el evangélico quiere manipular a Dios a su antojo, y si ellos están enfermos, Dios tiene la obligación que los sane. Entonces, esto es una cosa muy terrible que pasa. Por esa razón, cuando no ocurren milagros, esos mismos sin darse cuenta, entran en un ateísmo, en un ateísmo que ni ellos mismos comprenden de la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Entonces, tomando en cuenta de todo lo que he estado planteando sobre esto, también es importante comprender que la Iglesia Católica tiene los deuterocanónicos, y cuando hablamos de deuterocanónicos, podemos referirnos a Macabeo, donde nos habla de la intercesión de los santos, la intercesión hacia los muertos, de orar por aquellos que murieron. En este caso sería la parte del purgatorio. Sin embargo, ellos no lo ven de esa manera. Ellos lo ven que estos deuterocanónicos, y no quiero meterme mucho en esto, no son inspirados. Sin embargo, me llama mucha atención que en Ñamnia, que realmente no ocurrió un concilio, en Ñamnia se decide o se rechaza el deuterocanónicos, los fariseos. Entonces, el pastor o el teólogo protestante, ellos toman como referencia a Josefo como base suficiente para rechazar los deuterocanónicos. Sin embargo, Josefo no es autoridad eclesiástico. Puede ser una autoridad histórico porque fue un historiador, pero no es eclesiástico. La autoridad eclesiástica descansa precisamente en la iglesia, en el magisterio de la iglesia, porque Dios dejó autoridad a la iglesia, como cabeza los papas, que fueron comenzando con Pedro. Entonces, todo esto es importante en mi caso comprender sobre la intercesión de los santos. Hay otros muchos versículos, los textos, pudiéramos dar luces para comprender la intercesión de los santos. Sin embargo, déjame decirle, para mí esto, hoy, o desde que convertí a la Iglesia Católica, lo veo sencillo, lo veo tan sencillo que precisamente por los prejuicios que tenía, no me dejaba ver la sencillez de esto, la humildad de esto. Cuando alguien va a otra persona a pedirle algo, eso no significa que yo esté considerando a esta persona Dios, porque esa es también la confusión. ¿Por qué tú vas a la Virgen María si la Virgen María es Dios? ¿Por qué tú vaya a Dios directamente? Entonces, yo también, entonces, ¿por qué vienen a la gente a orar si yo no soy Dios? La gente viene porque reconoce a alguien que vive una vida de santidad. En este caso, uno reconoce, si yo recurro a alguien, a un ser humano, es por una señal de humildad. Conozco que Él me puede ayudar. Sí, Dios está ahí, pero a veces necesitamos personas que nos ayuden. Por ejemplo, el enfermo que está ahí en la cama postrado, sabe que Dios lo puede ayudar, sabe que Dios está ahí, sabe, pero a veces necesita la visita de alguien, la llegada de alguien para darle una fuerza más. Es que esa persona es Dios. Poca persona que enferma le dice al que lo visita al hospital, ore por mí. Significa que lo está diciendo, lo está reemplazando como Dios. De ninguna manera, es una señal de humildad, de reconocer de nosotros nos necesitamos unos a otros, a orar unos a otros. Todo enseñanza de lo que yo he aprendido a lo largo de este pequeño tiempo que tengo y sigo aprendiendo. Ahora, como digo, me resulta fácil, pero al principio, claro que me fue difícil enseñar esto a un evangélico. Por eso entiendo y creo que ellos estarán en mi misma posición de rechazo.
de rechazo. Y yo a veces permito que Dios trabaje en ellos, que Dios sea el que obre en ellos. Que si yo a veces hablo de esto, le puedo dar una pequeña semilla y que la providencia se encargue de hacer lo que tiene que hacer. Porque como yo concluyo, un evangélico, un protestante, para, si, no es cualquiera que se convierte al protestantismo, al catolicismo. No es cualquiera. Eso es lo que yo veo en mi experiencia. No es cualquiera, sino que Dios tiene voluntad, tiene algo con esa vida para hacerlo. Pero mira, pero cualquiera puede convertirse al protestante. Eso cualquiera lo puede hacer. Porque se regrese a casa es ya la misericordia inmesurable, inmensa de Dios. Así que les dejo aquí. Todavía yo creo que no sé, alguien si quiere preguntar o quiere comentar o quiere aportar. Sí,